bien, pues yo soy Stefano Abate, soy doctor en Humanidades y Ciencias Sociales, soy profesor en la Abato Oliva CEU, imparto asignaturas de ámbitos de filosofía política y hoy vamos a dar un poco de educación de niños, de cómo ser como padres, sobre todo. Estamos en un contexto cultural muy complicado, en el sentido de que digamos, la oferta simbólica de la posmodernidad y el contexto comunitario en el cual estamos es una oferta cultural muy degradada, muy de bajo nivel, y esto afecta nuestra relación con los hijos, porque los hijos al final viven en el contexto, no solamente educamos como padres, sino que también estamos embebidos en un contexto cultural que hoy dificulta muchísimo la transmisión de ciertos valores, la transmisión de la vida familiar en la vida pública, y esto es muy complicado porque al final todo apunta, parece, a un desarraigo cultural, apunta a una forma de tribalismo, primitivismo, y entonces es complicado, diría yo, que los padres puedan dar herramientas a los hijos para que cuando salgan al mundo se vean preparados para enfrentar las dificultades que se van a encontrar. Toda persona, para poderse, digamos, estructurar en su identidad, necesita unos ciertos ejes, y esto vale para toda cultura, para todo tipo de civilización, y estos ejes son muy dados, ¿no? Si no podemos elegirlos, y son sobre todo la parte cultural, la parte de lo sagrado, la relación con lo sagrado, y luego la parte del trabajo. Y hoy estos tres ejes están desmoronándose. La parte cultural es muy fácil, ¿no? Ver cómo es la oferta cultural. Es una oferta líquida, de desvinculación, una oferta de primitivismo, una oferta de falta de contención. Y luego todo el mundo simbólico es individualista, es totalmente abocado al éxito, a la flexibilidad, a la exposición, diríamos, a la transparencia y a la enseñanza del cuerpo, ¿no? El cuerpo como herramientas casi de compraventa. Entonces la oferta cultural, hasta simbólica en sentido musical, artístico, encontramos patrones que son casi como el ritmo de la música, ¿no? Muy sincopada, ¿no? Pensamos en el reggaetón, en el rap, en el trap. Es de algún modo un reflejo de lo tribal, de lo primitivo. Y luego los textos y los tipos de cantantes, sus historias personales, ¿no? Son totalmente pobres y mediocres, podríamos decir. Así que la cultura está muy desmoronada, el mundo artístico, el mundo musical, el mundo de las series televisivas. Y es así, porque cuando vemos algo no podemos evitar de identificarnos con los personajes. Y esta mímesis, esta identificación con los personajes es muy potente, porque a los niños, adolescentes, les dan patrones de comportamiento. Y por esto ven posibles en otros lo que ellos van a repetir luego. Al final somos animales simbólicos y en ese sentido repetimos comportamientos. Y luego el eje simbólico de lo sagrado, no hace falta decirlo mucho, pero ya lo vemos, ¿no? Lo que es la desacralización de la vida que se ha convertido en algo totalmente materialista, hedonista, y la falta de distancia entre lo que es profano y sagrado. Todo es perfectamente mercantilizado. Jesús se enoja una vez en el Evangelio, sabemos, ¿no? La santa ira se produce cuando Cristo ve lo que no debe entrar en lo sagrado, que es lo mercantilista, ¿no? Los mercaderes del templo. Y entonces esta santa ira de Dios es justamente porque el hombre necesita un espacio de sagrado que es no es negocio, es el ocio. Nec otium es lo que niega lo que es lo realmente humano, que es el ocio. Y la parte más alta del ocio es lo sagrado, es la vida litúrgica, la vida de oración, la vida delante de Dios, ¿no? Y esta pérdida de lo sagrado no es sin coste, ¿no? El hombre posmoderno de algún modo repite patrones sagrados fuera del ámbito sagrado. Entonces sacraliza parte de sus vidas fuera de la vida religiosa, y por esto tenemos tantas personas que, por ejemplo, se abogan al trabajo de una manera tan enfermiza, ¿no? Como si fuera el eje de su vida. Entonces lo sagrado es lo que permite a nuestros hijos, ¿no? Entender que hay un espacio de gratuidad, un espacio de misericordia, de perdón, un espacio de distancia con el mundo, que el mundo no es el centro, El mundo tiene su propio orden, su justo orden, pero sin embargo todo se ordena a lo que es lo sagrado, ¿no? Y luego tenemos la parte del trabajo, que es una identidad muy importante, y el trabajo posmoderno, el trabajo que tenemos como sociedad hoy, es un trabajo también muy decepcionante, ¿no? Es un trabajo que apunta a la estandarización, es un trabajo que siempre a cuenta ajena muchas veces,
Es un trabajo que llena ámbitos de vida que no debería llenar, que nos exige casi un volcarse, ¿no?, en ese trabajo, y que encima pues, es un trabajo que es totalmente mercantilista, ¿no? Estamos sujetos a la hipercompetitividad con otros, tenemos un trabajo que cada vez más es mecanizable, y todo esto hace perder identidad, porque al final cuando decimos quién somos, respondemos con nuestro nombre y con qué trabajo realizamos, ¿no? Soy Stefano, soy profesor. Esto que hoy sea tan difícil poderlo decir, porque ya nadie piensa que se va a jubilar en la empresa donde ha empezado o se va a jubilar del trabajo que ha comenzado de joven. Y esto tiene una repercusión, porque el mundo del trabajo es profundamente simbólico. Nosotros entendemos quién somos por el trabajo, con la actividad que hacemos diariamente para ganarnos la vida y el pan, ¿no? Entonces, yo creo que a nuestros hijos lo más importante que podemos darles en un contexto tan degradado es un arraigo familiar, un arraigo simbólico, donde a pesar de las dificultades que puedan tener en la vida, cuando sean más grandes, puedan volver a este lugar de arraigo. Y el arraigo más grande yo creo que es el arraigo en la Iglesia, en esta comunidad de los santos, de la comunión de los santos, perdón, donde la Iglesia sobrepasa la temporalidad porque consigue unir el cielo y la tierra, y los que no están más y los que siguen aquí en la tierra, la relación con los difuntos, con los que ya se han ido. Y todo esto es muy importante porque nos permite conservar un ámbito de libertad en un contexto cultural que cada vez más nos quiere menos libres. Siempre cuando se aborda la cuestión demográfica, ¿no?, se dice que no hay hijos, y sin embargo tampoco saltan alarmas, ¿no? Hablamos de tasas de fecundidad que ya están ni en las guerras, 1,20, leía hace poco, hay regiones de Europa 0,98, es decir, que estamos muy lejos de lo que es el reemplazo generacional de 2,1, y que es una decadencia demográfica que no se explica por cuestiones económicas. Es decir, sería muy burdo decir que simplemente lo económico afecta a lo demográfico, que ciertamente hay una relación, pero no es la relación fundamental por la cual las personas quieran no tener hijos. Aquí tenemos, creo, una cultura anticonceptiva que está muy arraigada, una cultura de que el hijo es una exigencia, que el hijo se decide cuándo tenerlo. El hijo es de algún modo un logro de una carrera profesional cuando ya se ha asentado. El hijo para muchas personas también se ha convertido como en un trofeo que se puede exhibir, ¿no?, después de una carrera de éxito laboral, y que evidentemente todo esto afecta, ¿no?, y tiene que ver con el ámbito sexual, ¿no?, y de cómo sigue la sexualidad hoy día. Esta revolución sexual tiene como pivotes, ¿no?, la anticoncepción y el aborto. Son los dos grandes ejes de la sexualidad posmoderna, y la liberación del cuerpo femenino, ¿no?, de la maternidad. Esa desvinculación con la biología no es sin grave precio, yo creo. Y por esto la demografía se ve afectada por esto, ¿no? Entonces la cultura antidemográfica es una cultura que nace, yo creo, de un agotamiento vital de nuestra civilización. O sea, una civilización que no tiene nada más que poder transmitir, que ha perdido el arraigo justamente, y por esto no puede dar nada a los que vendrán, no hace hijos, no quiere hacer hijos porque no encuentra la razón de ser en lo que es el esfuerzo también de tener hijos, que es un darse, ¿no? Para los padres cuando están en padres entienden a sus padres también, y entienden el esfuerzo que significa ser padre, entiende que nos debemos a alguien, ya que no somos ya nuestros, que nuestro tiempo no nos pertenece, que no nos pertenecemos en última instancia. O sea, el ser padre es una experiencia de enajenación de algún modo, ¿no? Y esto es lo que más huye la sociedad posmoderna, lo que más ve con terror, el hecho de no controlar el cuerpo, la vida, el tiempo, y esto asusta a una persona que no tiene nada de compensación frente a esta pérdida, que se ve como pérdida, es una ganancia en realidad, ¿no? Es una gran ganancia el saber que no somos dueños de nuestras vidas, ¿eh? Y esto creo que es una libertad enorme, la libertad de que nos debemos a alguien y que vale más otra persona que nuestra vida, ¿eh? Y es una experiencia, yo creo, hasta muy religiosa, ¿no? O sea, es la experiencia también de Dios, ¿no? Que da su vida por otros. Entonces, el mundo posmoderno no quiere esto, evidentemente, lo ve con terror,
Y por esto creo que la crisis demográfica es una crisis, es un suicidio, ¿no? De la civilización que se manifiesta en lo que es el acotamiento de la fecundidad, de la paternidad, la maternidad. Y de hecho yo creo que la presencia de niños es una molestia a la sociedad porque recuerda que esto no se agota. Hay un cierto odio que me parece que supera las formas naturales de odio, que es un odio a que hay alguien que va a seguir con la civilización, hay alguien que esto lo va a poder mantener de pie, ¿no? Entonces este odio es muy profundo, ¿no? Es un odio a nosotros mismos, a nuestras vidas, es un odio a la naturaleza, es un odio a Dios en definitiva, y por esto la presencia de hijos, que todavía nazcan hijos en un contexto así, es que Dios no ha perdido la esperanza, y esto molesta a mucha gente, me parece. El sufrimiento es el gran ausente, ¿no? Como sentido me refiero, de nuestra civilización posmoderna. Es decir, el sufrimiento resulta una profunda pregunta sin respuesta, ¿no? Entonces, la sociedad, en lugar de asumir el sufrimiento como algo natural que existe por nuestra condición humana limitada y frágil, lo que hace es expulsarlo. Y lo expulsa de muchas formas. Lo expulsa haciéndolo invisible muchas veces, ¿no? Intentando invisibilizarlo y poniéndolo, o si no, patologizarlo, ¿no? Lo pone en un contexto psiquiátrico, en un contexto medicalizado y lo expulsa. Y de hecho, cuando una persona va al médico y manifiesta esta forma, ¿no? de sufrimiento, muchas veces lo que se dan son pastillas, ¿no? Somos una sociedad muy medicalizada y España lidera estadísticas en esto, ¿no? Estadísticas de consumo de fármacos para paliar la angustia, para paliar la ansiedad, porque al fin y al cabo hemos hecho un mundo que es muy hostil a la vida. Es hostil a una vida realmente humana, a una vida que sea cordial en sentido romano, ¿no? Una vida que tenga un cierto eco en nosotros de analogía. Entonces no nos reconocemos en la vida que hacemos. Es una vida que intuimos que es una vida que conduce a la infelicidad. Y entonces nadie quiere vivirla esta vida. Y por esto hablamos de suicidio asistido, hablamos de eutanasia, porque al final el desemboque natural de una vida infeliz es que no quiero vivirla. Y en lugar de decir, vamos a intentar volver, ¿no?, a la vida más cordial, más humana, más comunitaria, nos ensañamos en hacerla todavía más inhóspita, ¿no? Pero esto es más profundo, yo creo, aún porque la concepción posmoderna de la vida como tal, de la existencia como tal, es una vida desgraciada. Cuando se dice que no, la vivienda, evidentemente hay un problema de vivienda, problemas de mercantilización de ámbitos que no deben ser mercantilizados, no sé, la vivienda, el agua, cosas que son naturales, ¿no?, o la misma sanidad. Y nos damos cuenta que el mundo que hemos creado, el mundo que nos han vendido de inmediatez, de consumo, de proximidad de todo, de todas las posibilidades, ¿no?, que queremos, cualquier cosa está a nuestro alcance y la pedimos por un móvil, todo este mundo que parecía un mundo fantástico de comodidad, es un mundo que no queremos vivir. Me parece que es cierto que hay que pasar tiempo con nuestros hijos de calidad, no lo niego, tiempo donde no estemos pensando en el móvil, no estemos pensando en el trabajo, no estemos pensando en la cocina, o sea, tiempo para ellos, con ellos, es muy importante, pero es muy importante el tiempo, digamos, cuantitativo, podríamos llamarle, que es el tiempo de estar, simplemente. O sea, que la presencia de los padres en casa sea una presencia que los hijos perciban y que sepan que hay alguien, ¿no?, y que si vuelven a casa, están nuestros padres, ¿no? Y siempre digo esto de las plantas, ¿no?, que mi padre es una planta que está ahí, ¿no?, y está en casa. Y esta planta es una cierta seguridad de la vida, que el mundo es muy cambiante, el mundo tiene todas sus historias, pero sin embargo aquí hay una planta que me espera, ¿no? Y eso es mi padre y mi madre. Y entonces es bueno tener tiempo de calidad, es bueno que los hijos nos vean en casa, es bueno que la casa sea la casa donde estamos con nuestros padres, ¿no?, donde podemos volver a un hogar, a un tiempo distinto del tiempo del mundo. También el tiempo, cuando decimos de calidad, decimos es un tiempo que respeta los tiempos cíclicos, ¿no?, de la naturaleza, de la liturgia. Entonces, en las casas, ¿no?, es el tiempo donde estos tiempos fuertes de la vida litúrgica se manifiestan, ¿no? Le preguntaba a mis alumnos sobre el ¿cuál es el tiempo de calidad?, ¿no? Y me decían, Navidad. Pero Navidad, ¿quién se reúne en Navidad para celebrar el nacimiento de Cristo? ¿Y cuántos se reúnen para comer, no sé, canelones o cordero, no sé, ¿no?, un plato de la abuela? Es decir, que hay una cierta naturaleza que se mantiene aún
en una cierta ciclicidad, ¿no? Hasta culinaria. Sin embargo, se ha perdido la referencia a lo que significa todo aquello. Además, el tiempo en familia, en esas comidas, en este tiempo de pascual, navideño, es un tiempo donde también están presentes los que no están. Cuando se reúne la familia, uno se da cuenta de quién falta. Y entonces tiene que estar presente los que no están, ¿no? En este momento. Y hacerlo patente, de algún modo, en el recuerdo familiar, que al final se culmina en la oración. La memoria familiar que juntamente recuerda a un abuelo, en sentido cristiano, es la oración, ¿no? Y se pide por los muertos y se recuerdan historias con los muertos que hemos tenido. Y este tiempo es un tiempo no de calidad, sino superior, es un tiempo realmente litúrgico familiar, ¿no? Es un tiempo eclesial también. Frente al tiempo posmoderno, que es un tiempo roto, es un tiempo como desarticulado, es un tiempo donde no se percibe la distancia entre descanso y negocio, entre profano y sagrado. Es un tiempo que es un tiempo, como si fuera un flujo de tiempo. En realidad el tiempo familiar es un tiempo que está como de algún modo organizado por el tiempo litúrgico, por el tiempo familiar, por el juego, por la comida. Es un tiempo distinto y esta percepción es muy importante tenerla con los hijos. Hay toda una tradición pedagógica rusoniana, ¿no? De que la intervención de los padres, de los educadores, siempre estropea al niño, que es bueno por naturaleza. Sin embargo, creo que es muy bueno ver en nuestros hijos también que existe el pecado original y que ellos también tienen sus egoísmos y sus defectos, y más aún es bueno verlos a la luz de la gracia, saber la gracia cómo actúa en ellos y ver realmente que los hijos, que Dios tiene una misión con nuestros hijos más que nosotros, y invocar esta acción de Dios sobre nuestros hijos hasta en sentido sacramental, ¿no? O bendecirlos, ¿eh? O sea, invocar que Dios actúe en nuestros hijos, porque también ellos tienen el pecado original, no son perfectos y tienen sus dificultades y sus defectos, y hace falta que la gracia actúe en ellos, actúe para limpiar, para sanar, para enaltecer sus vidas, ¿no? Y llamarlos a la misión a la que están llamados. Y por esto es muy importante, creo, que nuestros hijos vean que la misión a la cual están llamados, la misión que tiene Dios para ellos, es algo que ellos perciban como algo real. Y en sentido de autoridad, los hijos, evidentemente, cada hijo es distinto, cada hijo tiene una tolerancia a la autoridad, cada hijo tiene necesidad de un modo u otro de esta autoridad, de esta disciplina, pero es importante que haya disciplina en casa, ¿no? Disciplina sana, sobre cosas fundamentales, no sobre asuntos menores, y que cuando nos equivocamos sepan que hay un perdón. Muchas veces reñimos a los hijos y luego nos olvidamos perdonarles, ¿no? O sea, que sepan que la autoridad que ejercemos con nuestros hijos es para su bien, que lo hacemos para su bien, y que si ponemos un límite a algo es porque queremos explicar el bien que vemos detrás de este límite. No es simplemente el límite en cuanto tal, no es la barrera, ¿no?, que ellos ven, sino que le ponemos esta barrera porque creemos que hay un bien que se esconde detrás de este límite, y que luego cuando lo hacen mal o se equivocan o rompen la disciplina, saber que tienen un perdón, ¿no?, que pueden volver a casa, que hay un espacio en casa donde hay una vuelta constante a esta misericordia, que al final es analogía a la misericordia del Padre. Entonces, que los padres tengan este sano equilibrio, ¿no?, de ser educadores con disciplina, porque sin disciplina no hay manera de poner también esta educación a nuestros hijos, y que a la vez los hijos en esta disciplina encuentren el bien escondido, y a la vez cuando se equivocan encuentran el perdón de los padres, que eso se verbalice, se le diga, ¿no?, se le pueda comunicar. En sentido católico, ¿no?, toda una reflexión que se está haciendo sobre cómo resistir estos tiempos, ¿no?, sabiendo que la cultura está tan degradada, cómo podemos crear una cultura católica y pasarla a nuestros hijos, y cómo podemos dejarles vivir en un contexto tan degradado, sabiendo, ¿no?, realísticamente dónde estamos. Por ejemplo, está la opción de Rottrecher, ¿no?, que es la más famosa, la opción benedictina, que es un cierto retirarse, ¿no?, de la sociedad para crear comunidades que de algún modo resistan en un contexto hostil, ¿no?, a esta embestida cultural. Es una opción muy, digamos, que tiene muy presente, ¿no?, realísticamente, que es enmendable la situación cultural que tenemos, ¿no? O sea, estamos en una embestida cultural que nunca ha habido en la historia, y estamos en una fuerza, ¿no?,
una luz, ¿no?, de símbolos, de maneras de educar a nuestros hijos fuera del ámbito familiar, que es muy chocante, muy diferente a lo que es la visión católica de la vida. Aquí la parte positiva, ¿no?, es la parte comunitaria, el rescate de esta parte comunitaria. La parte quizás menos positiva sería que el riesgo es guetizarse, ¿no? El riesgo es salir y romper vínculos con el mundo, ¿no?, y dar el mundo por perdido. La comunidad es fundamental. O sea, no podemos educar a nuestros hijos en burbujas, no podemos educarlos sin amistades y no podemos educarlos sin familias que sean amigas entre los matrimonios, ¿no?, que tengamos familias de amigas. Y es bueno que nuestros hijos puedan tener la palabra que quizás no están dispuestos a recibir por sus padres, que la puedan recibir de familias amigas, por adultos amigos, que en esta comunidad, en esta vida, ¿no?, familiar en común, pues entiendan que puedan decir una palabra a nuestros hijos. Y este hijo la recibe, quizás con esta adolescencia un poco más rebelde, la recibe de este lado, la reconoce como palabra paterna, porque al final le suena, no es una palabra ajena, y la recibe, ¿no? Entonces es importante que también tengan modelos de amigos que de algún modo tengan ciertos patrones, ¿no?, afines, entre gustos, entre las salidas que puedan realizar, entre también el modo de entrar en el mundo, ¿no? ¿Cuál es la típica salida de sábados de los niños, ¿no?, cuando empiezan un poco más a crecer? ¿Qué tipo de salida podemos permitirles, ¿no?, y con quién? Todo eso es muy importante. Es importante que tengan amigos, no podemos dejarlos en casa estilo, no sé, digo Amish, ¿no?, que estamos todos cerrados, sino que es bueno que vean, ¿no?, que vean lo que hay y que tengan anticuerpos para ver. También porque en familias católicas quizás a veces no se aprecia mucho el gran tesoro que tienen esos hijos en vivir en familias estructuradas, en familias que se quieran, que se perdonan, en familias que están juntas a pesar de las dificultades, que no ocultan sus defectos y sus debilidades, que vean lo que hay fuera para también ver que lo que hay dentro es un tesoro y que lo que han recibido es lo más valioso, lo más importante de sus vidas, ¿no? Esta mirada afuera sirve para ver que lo que hay dentro, que lo que tenemos nosotros es muy, muy importante. Pues, así que yo creo que la comunidad es fundamental. En Francia las familias suelen unirse alrededor quizás de una orden, alrededor de una liturgia, alrededor de un santuario, porque ahí encuentran afinidad, encuentran un modo de vida católica, de poder vivir juntos, ¿no? Yo esto no lo veo mal, todo lo contrario, lo veo bien. O sea, veo bien que en un contexto de desmoronamiento cultural que afecta a la vida también parroquial, que es un contexto societario distinto al que estamos viendo ahora, puedan surgir comunidades católicas que quieran resistir, que quieran mantenerse, que quieran vivir la vida católica en la liturgia, por ejemplo, vivirla en la familia, en la amistad. Me parece fantástico, vamos. Siempre en el ámbito cultural estamos en contexto de cancelación cultural, ¿no? Tenemos que avergonzarnos de nuestros antepasados, tenemos que sentir vergüenza de lo que se ha hecho anteriormente por nuestra cultura. Yo creo que esto también afecta un poco al ámbito familiar, en el sentido de que esta supuesta lucha, enfrentamiento entre padres e hijos, que ya es muy antigua, ¿no?, viene del marxismo, viene de todo este contexto cultural, creo que en cambio es profundamente sano para nuestros hijos mantener un recuerdo, mantener una comunidad que trasciende la vida, ¿no?, ahora presente de este siglo. Así que nuestra comunidad católica es la comunidad de los que están aquí en este mundo, pero también es una comunidad de personas que se han ido. Y por esto la familia, me gusta decir que es una comunidad que es entre cielo y tierra. O sea, la familia no se rompe con la muerte. Como católicos no podemos pensar que la familia se interrumpe porque ha muerto un abuelo, un padre. O sea, estos abuelos y padres, si realmente creemos que Dios los pueda salvar y están confiados en su misericordia, tenemos que sentirlos como parte de nuestras vidas, como parte integrante de nuestras fiestas, de nuestros momentos comunitarios. Y por esto es bueno recordarlos, ¿no? Es bueno hablar de ellos, ¿eh? Los niños les encanta escuchar historias de sus abuelos, les encanta escuchar historias de nuestros antepasados, saber de dónde viene nuestro apellido, qué han hecho nuestros padres. Todo eso es muy importante. Y las fotos es una manera, ¿no?, fáctica de poderlo representar, ¿no? Tenemos fotos en casa, ¿no?, de dónde están los abuelos que ya se han ido. Y uno pasa por el pasillo y los ve, ¿no? Y en esta visión, aunque es inconsciente, ¿no?, puede surgir una oración, puede surgir
esto queda, al fin y al cabo queda, ¿no? Yo recuerdo todavía las fotos que tenía mi abuela en su casa. Son cosas que quedan en la vida de uno, ¿no? Y esto es muy importante porque en un momento dado esto vuelve a ser el pozo donde uno puede agarrarse en el momento de dificultad, en el momento de ver, ¿no?, cómo está la cosa, de la desvinculación que existe en este mundo. Entonces, yo creo que esta idea de que los que nos han precedido ya en el paso a la muerte siguen estando y es bueno para nuestros hijos que sepan quiénes son, que no han venido, digamos, por la casualidad, que son parte de un legado. Y además esta familia se puede alargar, es una familia que también es una cultura, es una tradición, es un lugar de nacimiento, que no venimos arrojados al mundo en definitiva, ¿no? y que somos, un amor nos ha precedido, digámoslo así, que hemos sido amados primero. Esta experiencia, ¿no?, que está en la Escritura, Dios nos amó primero, pues esto yo creo que se manifiesta naturalmente hablando en lo que es la vida de la memoria, en la vida de alguien que nos ha precedido, que nos dio la vida con su esfuerzo, y que nuestras existencias son frutos de un amor. O sea, todo lo que nosotros entendemos, yo creo, todo lo que sabemos o entendemos en sentido teológico, en sentido sobrenatural, debe haber siempre algo que naturalmente nos lo manifiesta de forma analógica, que nos lo remite, porque si no sería incomprensible para nosotros. No podríamos pensar algo que es tan misterioso como algo de los santos, ¿no?, tan grandioso, si no hubiese algo en nuestra vida que nos pudiese de algún modo ayudar a acercarnos a este misterio. Y esto creo que es la familia, ¿no?, que sobrevive a la muerte, que sigue ya, que está en el cielo y que sigue presente, y que se puede recordar, se puede ver, hasta se puede reír, ¿no?, de un episodio de una persona que ya no está más con nosotros, y llorar también, porque al final la pérdida no significa que esto no cause dolor, ¿no? Pero me parece muy sano, profundamente sano para nuestros hijos, saber que esto existe, ¿no?, que esto está en nuestras vidas y que no ponemos una losa para que no exista. Y si no hacemos el juego de la cancellation culture, ¿no?, esto lo cancelamos porque causa mucho dolor. Evidentemente causa dolor, pero estamos llamados a dar una esperanza a esto y recordarlo, a hacerlo vivo y compartirlo nuevamente. Bueno, es que es muy difícil gestionarlo porque estamos embebidos, hasta los padres, ¿no?, de la tecnología. La pantalla no es un medio neutral, la tecnología no es neutral, conlleva un significado, conlleva una serie de valores, la eficiencia, la aceleración, la rapidez, la posibilidad que todo es posible. O sea, la tecnología actual es muy poderosa, muy potente, invita a la comodidad, invita a la falta de esfuerzo, pensemos en la inteligencia artificial. O sea, todo esto parece ser que como que no hace falta nuestro esfuerzo frente a lo tecnológico, y que luego la tecnología es puerta, ¿no?, de entrada de muchísimas cosas. Cuando hay estadísticas que dicen que niños entre 8 y 12 años, la mayoría ya acceden a la pornografía, esto es por la tecnología, en el sentido de que el móvil ya es una puerta de acceso a todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede ayudar a los padres con esto? Primeramente dando ejemplo a ellos, ¿no? Si ellos mismos hacen ver que todo el tiempo están enganchadísimos al móvil o al ordenador, también los hijos dirán, oye, ¿por qué tú sí y yo no? Es bueno que en casa el móvil esté guardado lo máximo posible, ¿no?, y que solamente se use para atender llamadas importantes. Muchas veces el tema del móvil lo usamos para el trabajo en casa, muchas veces, porque seguimos trabajando en casa a las 8 de la tarde, 9 de la tarde. Esto es muy bueno, sería muy bueno dejarlo aparte, ¿no?, dejarlo fuera de la familia. Y que luego el acceso a la tecnología, yo creo que es muy importante retrasarlo lo máximo posible. Me parece, sin ser psicólogo y nada, me parece una barbaridad dejar el móvil en mano a niños de 2 años, 1 año, para entretenerlos, para que no lloren. Me parece muy nocivo, ¿no?, hasta su desarrollo psicológico, imaginativo, su concreción de la vida real, ¿no? Al final la vida real no se distingue con la pantalla, es toda una sola experiencia de vida. Al final el niño no distingue, ¿no? Y por eso toca la pantalla como para tocar a las personas, porque al final no es distinto lo que tiene delante de lo que está en la pantalla. O sea, esa experiencia es muy nociva porque al final ya pone en su experiencia vital primordial algo que es falso. O sea, es falso que la pantalla sea verdadera, ¿no? Entonces la pantalla es una extensión, ¿no?, podemos decir, pero no es la realidad.
Entonces me parece, más allá de lo que luego dicen los psicólogos, ¿no? de su desarrollo neuronal, esto no sé mucho, pero sé que hay muchos estudios y no es casualidad que todas las personas de las Big Tech, de las multinacionales, de la East Coast norteamericana, no den el móvil a sus hijos hasta los 18 años. Una razón tendrán, ¿no? Porque evidentemente esto afecta mucho a su modo de entender la realidad, a su plasticidad cerebral, ¿no? Al modo en que tienen de abordar la realidad, hasta la forma del pensamiento, el modo en que razonan. Entonces yo creo que es muy importante aplazarlo. Ahora es cierto que la presión es enorme, la presión a partir de los 10, 11, 12 años, la presión en la escuela también, hay escuelas que ya usan pantallas en las escuelas, hasta católicas, como si esto fuera neutral, y es falso, es muy falso esto afecta muchísimo a su rendimiento académico, afecta muchísimo a su forma de pensar. Yo creo que es muy importante aplazarlo lo máximo posible. Sé que la angustia, ¿no?, de dejar a un hijo en un bus, dejarlo ir a un sitio sin móvil, es enorme, ¿no? Pero si no se puede no hacerlo, empezar con un móvil para recibir llamadas simplemente de los antiguos y hacerle entender que cuando le tomarán el pelo los amigos porque no tiene móvil, pues que digan que ellos son distintos, ¿eh? Al final esto hay como un miedo, ¿no?, decir que no somos iguales a otros. Y esto creo que tenemos que darle la fuerza a ellos de perderle este miedo de que al final nosotros somos distintos, y lo somos porque al final el mundo va en una dirección, no solamente para la tecnología, sino en todo, y somos distintos en muchas cosas, y perder este miedo de decir, oye, somos distintos nosotros, esto no lo hacemos otra cosa. En casa bendecimos la mesa, mira, vienen invitados que no son creyentes, no son católicos, mira, en casa hacemos esto. Es decir, que somos distintos, y esto no hay que tenerle miedo. Además, en esta diferencia, en un mundo tan homologado, tan estandarizado, esta diferencia resuena, diríamos, ¿no? Resuena en el sentido de que la gente se pregunta, oye, ¿por qué lo haces? ¿Y por qué hacéis esto, no? Qué curioso que es esto. Explícame más. Es decir, que es una puerta para poder explicar cosas. La razón por la cual no damos el móvil a nuestros hijos no es porque pensamos que es mala la tecnología como si fuera el demonio, sino porque no es bueno para él en este momento. Ya lo será cuando sea más grande, pero para este momento creo que la experiencia que tenga que tener es otra. Es contemplar, vivir, hablar, hacer tonterías con sus amigos, hacer juegos. Si no están enganchados, como vemos tantas veces hoy en las calles, ¿no? Niños que caminan ya a los 11 años con el móvil en la mano sin comentar nada con sus amigos. Esta falta de comunicación es profundamente mala para su desarrollo vital. Los adolescentes necesitan comunicarse entre ellos en la realidad. Las redes sociales, en cambio, le distorsionan esta comunicación, porque todo el tiempo la ven con filtros, la ven de una manera también despersonalizada, anonimizada. Le falta el contacto con la realidad. La realidad no es esta de las redes sociales. Que es cierto que es una forma de vida que hoy existe, sin embargo la vida real es otra, y necesitan hacer experiencia de vida real. Evidentemente hay toda una avalancha de significados femeninos que apuntan a la liberación del cuerpo como liberación e empoderamiento, ¿no? Y estamos luchando, hemos de entenderlo, como contra una visión de la mujer que de forma muy súbdula le está diciendo continuamente que la enseñanza del cuerpo es neutral. Y esto es falso. Esto es así. Por cuanto diga que no es así, es falso. El cuerpo no es neutral, como la tecnología no es neutral. Sí, siendo de manera simbólicos, el cuerpo es expresión de algo. Y esto vale para ateos, católicos, marxistas, liberales, para todo el mundo es así. Y entonces, con esta premisa que el cuerpo no es neutral el modo en que el cuerpo es presentado, hay que saber entender el significado del cuerpo en su enseñanza precoz y no precoz. Esto quiere decir que cuando digamos, todas las niñas hoy, muchas niñas, parece esperar, ¿no?, la edad de la madurez, ¿no?, para poder ya enseñar cuerpo, ¿no? Y esto parece ser como que es algo normal y neutral. Sin embargo, hay que saber entender que el modo en que el mundo mira al cuerpo no es el modo en que ellas piensan que el cuerpo es mirado. Y esta ingenuidad que se produce es un gran engaño al cual tenemos que avisar. Y por esto el pudor no es una cosa moralizante, el pudor no es algo ¿no?, de disciplina, ¿no?, como dicen algunos, sino que el pudor es simplemente
es un cuidarse frente al mundo, es un modo de cuidarse, que el mundo no es neutral, el mundo tiene un modo de vernos a nosotros, y el modo en que nos vestimos dice algo de nosotros. No podemos pretender que el modo en que nos vestimos no diga nada a los demás. Esto es una falacia que implicaría que el hombre no sea simbólico, y no podemos hacer que el hombre no sea simbólico porque lo es, ¿no? Entonces, decirle esto a nuestras hijas, que el cuerpo que tienen es un cuerpo que es visto por otros y no con los ojos que quisieran ser vistas. El cuidar el cuerpo es una manera también de cuidarse a ellas mismas. El cuerpo no es distinto que ellas, no es mi cuerpo de un lado, y yo no puedo decir el cuerpo, que digan los demás que lo que quieran, este es mi cuerpo. No, es que no es así, que el cuerpo eres tú, y lo que los demás, como los demás te miran, también eres tú, eres objetivada en este modo. Por cuanto no te gusta, es así, los demás te mirarán de este modo. Entonces hay que decirle que el pudor es una forma también de cuidarse a sí mismas. Y que luego en un contexto de hipersexualización en que estamos viviendo, donde el cuerpo femenino es totalmente enseñado y totalmente mostrado, se produce un momento de competitividad femenina con el cuerpo, y entonces, claro, toda esta competitividad genera problemas, porque al final, en un momento en el cual la persona se está formando en su personalidad, en su manera de verse, el verse continuamente reflejada en otros y comparada con otros le causa inseguridad, evidentemente. O sea, los trastornos que hay alimentarios, muchos son frutos de esto. René Girard lo dice perfectamente, la anorexia al final es una mímesis con otras. Entonces, el modo de ver el cuerpo es muy importante, Y yo diría que esta competitividad femenina, ¿no?, de enseñar al cuerpo, de mirarse continuamente entre ellas, es una forma muy dañina para su desarrollo psicológico, y que el modo de atraer a los varones también tiene unas consecuencias, ¿no? Y esto también al revés, para los varones hacia las mujeres. Entonces hay que entender que el modo masculino de ver a la mujer no es igual a cómo se ven las mujeres a sí mismas. Entonces, esto que yo disfruto de pecado original, en un contexto de pornografía totalmente normalizada, no podemos esperar que haya una neutralidad del cuerpo, evidentemente. Y por esto yo creo que hemos de hacerle ver, ¿no?, que de algún modo la mirada de los padres a las hijas es de algún modo la mirada que quisieran tener ellas frente al mundo, ¿no? Entonces, nuestra mirada como padres debe ser una mirada de contemplación, de amor, y también decírselo, ¿no?, de hacerle entender que de algún modo el cómo ellas quisieran ser miradas es nuestra mirada. Es cierto que ¿no?, la muerte del padre en nuestra sociedad ha sido proclamada, ha sido hasta sacralizada, y la falta de paternidad es un drama para la educación de los hijos y para las hijas en particular, ¿no? Entonces, nuestra mirada como padre debe ser una mirada que les haga ver, ¿no?, que no tienen necesidad de enseñar su cuerpo para valer algo, y que valen a pesar de que ellas tengan una mirada al cuerpo distinta que las otras, porque al final nuestro amor para ellas va más allá de esto, y que las amamos no por lo que pueden enseñar, ¿no?, o votos, notas, digamos, capacidades, cuerpos, sino por lo que son. Y esta mirada es la mirada del padre, y que me parece que es la mirada que tenemos que recuperar como sociedad. La templanza es la ordenación de los instintos básicos del hombre, de los aspectos naturales, y entonces concierne sobre todo la comida, la bebida y el sexo, ¿no? Y de hecho, cuando se les ordena estas tres áreas de lo humano, todo el hombre se les ordena. Un trastorno en la bebida, en la comida, en el sexo, es un trastorno que no solamente abarca este ámbito vital, sino que abarca toda su existencia. Entonces, la templanza es importante, ¿no?, educarla, y eso se educa también en la disciplina, ¿no?, está muy relacionado. Entender que a veces es bueno perder algo
porque hay algo más que nos espera, que es la magnanimidad. Justamente son virtudes muy relacionadas. Una persona templada es capaz de renunciar a algo porque sabe que hay un bien mayor que tiene que proteger, un bien mayor que tiene que preservar, ¿no? Y entonces es muy importante que nuestros hijos sepan, ¿no?, en lo que es la comida, la bebida y también el apetito sexual, que hay un orden, ¿no? Hay un orden en todo esto. Y eso se educa también en el juego, se educa en las salidas, se educa en la vida cotidiana, ¿no?, que hay un límite a las cosas, y poner límites es muy sano a los hijos. De hecho, muchas rebeliones son por falta de límites, no por exceso de límites. Hay hijos que piden a gritos que le pongamos un límite de verdadero, que es innegociable a veces, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y que lo vean en el sentido de que es para tu bien, es para ordenar, ¿no?, la vida que tienes. Y luego la magnanimidad, que es la virtud de lanzarnos, ¿no?, de querer grandes cosas, es la virtud que apunta a algo que es grande, ¿no? Y es necesario decir a nuestros hijos, esta grandeza a la cual están llamados es la grandeza a los cuales Dios le llama. Y hay que decirle a nuestros hijos qué tiene Dios soñado para ti, qué quiere Dios para tu vida. Y esto hay que recordárselo para que sepan que esta pregunta que ellos tienen en su interior vaya a la luz, emerja de algún modo y finalmente puedan preguntárselo ellos a Dios, ¿no? ¿Qué quieres para mí? Y la magnanimidad da vértigo, ¿no? Ese vértigo que Dante manifiesta en la comedia, cuando Virgilio le dice que tiene que ir a hacer el recorrido de los 3 reinos extramundanos y tiene que ir a recorrer todo el infierno, el paraíso, y dice Dante, yo no soy ni Pablo ni Enea, no soy ni Pablo que se fue al 8º cielo, ni Enea, ¿no?, que los romanos dicen que fue al infierno a rescatar a su padre. Yo no soy ninguno de estos, dice. Entonces Virgilio le dice, tu alma, como buen maestro, buen educador, le dice, tu alma está ofendida por la vileza. Lo espeta, le dice, oye tío, es que te llama Dios a hacer esto, es que no puedes negarte. Entonces, de algún modo, esta experiencia es muy importante para nuestros hijos, que sepan que Dios les llama a algo grande, ¿no? Juan Pablo II decía que nunca se había olvidado cómo su padre entraba en la iglesia y se arrodillaba, ¿no? Y ver a su padre arrodillado delante del Santísimo le producía todavía de adulto, ¿no?, ternura y emoción. O sea, que nuestros hijos nos vean auténticos en la fe, que no es una fachada, que no es un estatus socioeconómico, que no es un modo de tener una etiqueta en el mundo, ¿no?, los católicos y tal, sino que es realmente algo vivido, ¿no?, y que nos vean y que descubran también nuestra vocación a la fe, cómo ha nacido, explicarle cómo hemos empezado a creer, hacerles ver los milagros que Dios hizo en nuestras vidas y los que está haciendo en ellas, ¿no? Hacerle ver esta mirada de que Dios actúa en sus vidas, de niños, de pequeños, porque al final Dios lo hace esto, y nuestros hijos tienen antenas muy desarrolladas para verlo, ¿no? Entrar en el misterio. Ellos creen en el misterio más que nosotros. Entonces, hacerles ver que Dios está en sus vidas de forma misteriosa y que pueden palparlo y pueden recibirlo y pueden reconocerle en las cosas cotidianas. Entonces yo diría, nuestra autenticidad, nuestra capacidad de ser reales, verdaderos en la fe, de que nos vean rezando en casa, que nos vean que rezamos el rosario, que nos vean que dedicamos tiempo a la lectura, no sé, de la Escritura, y que en momentos difíciles rezamos. Y que el día es entregado por la mañana a Jesús, a María, ¿no? Que ellos lo hagan de pequeños, como algo natural, no forzoso, que esto se introduzca en nuestras vidas, no como artificialidad, ¿no? Ahora vamos a parar, no, es que esto está en nuestras vidas, es algo cotidiano, Dios está presente en nosotros y lo vivimos de forma cotidiana, en la comida, por ejemplo. Que ellos bendigan la comida, ¿no? Mis hijos ahora bendigan la comida a ellos, ¿no? Que lo hagan y que el Padre también luego, ¿no?, confirme la bendición si uno quiere, pero que ellos también tengan esta naturalidad y esta forma cotidiana de vivir la fe, ¿no? Y luego la liturgia, es muy importante, ¿no? Y creo que la liturgia, lamentablemente estamos en un contexto litúrgico donde muchas veces la fealdad se hace presente. Eso es un drama eclesial que vivimos, donde lamentablemente hay liturgias muy mal celebradas, liturgias abusivas a veces, liturgias que no transmiten lo sagrado, que son válidas, sí, pero que no
Lamentablemente, entre la predicación a veces y la forma litúrgica no sacian, son formas muy también degradadas a veces de celebrar, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que buscar elementos litúrgicos que introduzcan en el misterio. Al final, lo que siempre ha habido en la Iglesia es que la liturgia es el lugar donde nosotros accedemos a lo divino. Y este acceso hace falta símbolos. Nosotros no entramos en lo divino a manera intuitiva, no somos gnósticos, no somos arrebatados por misticismos raros, sino que hace falta una introducción litúrgica con símbolos que la Iglesia siempre ha sido, ¿no? Desde el incienso al silencio, la luz, elementos litúrgicos. Es decir, todo esto son riquezas eclesiales que nuestros hijos deben conocer. Y por eso es quizás hacer el esfuerzo de ir a una misa mejor celebrada, una misa donde esto más se manifiesta que la que está debajo de nuestra casa. Y estamos en este contexto, lamentablemente. Entonces, hacer el esfuerzo de que la liturgia que nuestros hijos ven sea una liturgia realmente sagrada, una liturgia bien cuidada. Eso es muy importante, ¿no?